tiene 30 minutos para exponer y posteriormente 10 minutos para responder preguntas. Para esto les solicitamos a las personas participantes que escriban sus preguntas en el chat de Zoom junto con su email, en caso de que no le dé tiempo de responder sus interrogantes. De esta manera, si su consulta no puede ser respondida en este espacio, será enviada al ponente. Les recordamos que esta sesión nuevamente está siendo grabada. Para minimizar interrupciones, les solicitamos apagar sus micrófonos. También les invitamos a mantener su audio habilitado para maximizar la interacción con el ponente. Posteriormente les haré llegar por el chat el código para valorar la ponencia. ¿Tiene la palabra Arturo? Muchas gracias. Gracias, Margot. Un gusto saludarlas porque veo que son en su mayoría maestras o docentes, mujeres. Me agrada mucho. Voy a compartir la pantalla de una vez para que nos rinda el tiempo. Ok, bueno, esta charla es sobre una pincelada en general sobre el uso de la huerta como herramienta pedagógica y sobre todo como una herramienta para una educación integral para las niñas y los niños. Yo represento a Sulara Agroecológica, que es la división ambiental de Grupo Cumbres Costa Rica. Voy a contarles un poco, bueno, vamos a hablar un poco de quiénes somos nosotros, qué implica o cómo pensamos desde nuestra perspectiva, que somos seres integrales, el rol de la huerta en esta formación integral y cosas que podemos hacer y contarles un poquito de cosas que hemos venido haciendo. Ok, Grupo Cumbres es una agencia de capacitación organizacional que básicamente se enfoca en empresas, organizaciones, municipalidades, fundaciones, en lo que es formar equipo y trabajar en habilidades blandas para generar estos equipos de alto desempeño y una mejor integración y fortalecer el liderazgo. Sulara es la división ambiental y hacemos un enlace en la capacitación en temas de agroecología y proyectos sostenibles, pero manteniendo esta estructura o esta línea de pensamiento en la que ponemos las habilidades blandas de las personas como un elemento importantísimo para que cualquier proyecto, cualquier actividad pueda ser sostenible en el tiempo. Nos encanta esta frase, que las semillas son siempre fuerzas positivas y creadoras. Ellas son el germen de la vida, el principio y el fin, el fruto de la cosecha de ayer y la promesa del mañana. Y nos gusta esta frase porque lo vemos también en la niñez. Si pensamos en términos agrícolas, las semillas son la promesa de esas cosechas, de esos frutos, pero los niños son y las niñas son esa promesa de una mejor sociedad. Entonces, si nosotros soñamos en una mejor sociedad, tenemos que ver cómo educamos a los niños para que ellos sean los que conviertan esa sociedad en algo mejor. Como les dije, nosotros trabajamos mucho en lo que es organizaciones y siempre desde un enfoque lúdico, muy dinámico, en el cual trabajamos, como les mencioné, las habilidades blandas. Y hemos trabajado desde grupos de estudiantes, estos son estudiantes de la Universidad Verde, empresas como Amazon, como Mafre, Coca-Cola, diferentes municipalidades, y trabajamos en esto de fortalecer diferentes habilidades y diferentes estilos de liderazgo para el beneficio de las organizaciones. Sulara
viene a ser la división ambiental y manejamos esa misma línea de pensamiento, pero nos enfocamos más en la capacitación en temas agroambientales, desde las huertas escolares, la integración de equipos de huertas comunitarias, a docentes, a comunidades o particulares, y obviamente también trabajamos con chicas y con chicos. ¿Por qué una huerta? Bueno, porque la huerta va a ser útil para muchas cosas, desde alimentarnos de una forma sana y mejorar nuestras relaciones con nuestros alimentos, pero también es un espacio que nos permite estar en contacto con la naturaleza y en ese contacto apreciar, observar y a través de la contemplación y el aprendizaje generar nuevos conceptos o una mejor relación con nuestro entorno y nuestro medio ambiente. También pueden ser emprendimientos, que pueden ser emprendimientos ya sea para una organización, para una familia, o inclusive centros educativos. Y es un espacio donde se aprende a convivir, no solo con otras personas, sino que también con el entorno, con problemas que van a surgir, porque siempre va a haber problemas en una huerta, y también con nosotros mismos. Esos espacios de análisis, de observación, de cómo manejar la frustración cuando el tomate no dio, cuando no germinaron las semillas, ¿verdad? Todos esos procesos nos permiten conocernos a nosotros mismos también como personas. Y hablamos de que somos seres integrales porque somos cuerpo, somos mente, espíritu, emociones, relaciones, somos parte de la naturaleza, somos parte de una cultura, de una historia, de todo el universo que está entrelazado. Y lo importante es que nosotros asumamos esa conciencia en nuestro desarrollo y también en el desarrollo de nuestros estudiantes. Y consideramos que la huerta es un espacio ideal para eso. La pandemia nos ha traído muchos cambios en los estilos de nuestra vida, ¿verdad? Se nos vino a cambiar todo. Aquí estamos en el segundo año que es este congreso de forma virtual. Y lo importante es que nosotros analicemos qué tanto hemos aprovechado estas oportunidades para pensar, para valorar diferente las cosas y ver qué hemos hecho para formarnos nosotros y a las personas que estamos formando de una forma más integral. Y es que hemos aprendido a través de esta crisis a priorizar las cosas, ¿verdad? Hemos visto que lo esencial no era lo que estábamos acostumbrados y tenemos que cambiar esas prioridades en la vida. Por eso me gusta poner esta imagen del Principito, porque tiene esta frase que dice que lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón, más o menos, espero que no. Ahí me van a regañar las maestras de español. Pero Así por es. ahí va. ¿Ah? Por ahí Así va es, lo dijo bien. Ah, bueno, qué dicha. Ok. Bueno, todos estos cambios nos vienen a generar también un cambio en los procesos formativos, ¿verdad? Y sabemos que todo el proceso de educación, sobre todo a nivel de primaria, tiene que ser un eje transformador. Y como educadores tenemos eso como una misión personal, porque nosotros, los que estamos en el mundo de formar personas, en nuestras manos está, ¿verdad?, la construcción de una mejor sociedad. Y parte de esa integralidad, y es a donde me gusta empezar, es nuestra relación con los alimentos. Muchas de las enfermedades presentes en los seres humanos son causadas por los alimentos. Hipócrates decía una famosa frase que es: haz de tus alimentos tus medicamentos y haz de tus medicamentos tus alimentos. Entonces, nuestra salud está estrechamente ligada por cómo nos alimentamos, ¿verdad? Y esa formación o esos hábitos alimentarios se forman desde la niñez. Y
obviamente, ustedes sabrán, los hábitos son patrones de consumo que se van enseñando y se van adaptando hasta el momento en que sean eh, parte de la naturaleza de cada persona. Entonces, eso que uno dice, ay, es que a los chiquitos no les gusta el brócoli, que a los chiquitos no les gustan las verduras. No, no es que no les gusta, es que no se le formaron los hábitos. Y a nivel de escuela, a nivel de preescolar, es muy fácil trabajar eso. Y a los chicos y chicas, cuando ellos son los que siembran, ellos son los que cosechan, ellos son los que interactúan con los alimentos, les va a encantar el rábano, les va a encantar el brócoli, les va a encantar las hortalizas y se las van a comer con un gusto porque también está esa parte del orgullo de haber hecho crecer esa planta. Entonces aquí es donde empezamos a meternos un poquito más en lo de la huerta y podemos decir que para fomentar esos hábitos, esa interacción con los alimentos, con los cultivos, con las plantas, es necesaria. A mí nos gusta mencionar el rol de la mujer en la agricultura, la cual es la columna vertebral. Las mujeres son las que dominan y las madres de la agricultura, porque en las sociedades nómadas, mientras estaban los cazadores y los guerreros y los recolectores, las mujeres que estaban más al cargo del cuidado son las que empiezan a entender mediante la observación cómo dominar las semillas y empiezan mediante ese proceso de observación a darse cuenta que cuando una semilla caía en el suelo empezaban a brotar plantas y de esas plantas volvían a tener más semillas y empiezan un proceso de selección genética y ellas son consideradas no por mí sino por la FAO como las guardianes de la semilla. Y nosotros tenemos que entender y empezar a generar espacios para valorar el rol de la mujer en la sociedad, el cual históricamente no ha sido valorado como merece. Y creo que esos cambios de paradigma y esos cambios de cultura y esos cambios necesarios en la sociedad se pueden dar también desde las huertas y hablando un poco de estos temas. Entonces, siempre que hablamos nosotros de agricultura, de agroecología, de conservación de semillas, tenemos que valorar el rol de la mujer y empezar a ir quitándonos poco a poco esas capas de sociedad patriarcal que tanto daño hacen, principalmente a las mujeres, pero también a los hombres y sobre todo no queremos que esas prácticas o esos conceptos erróneos se multipliquen. Entonces, a las nuevas generaciones tenemos que educarlos y educarlas con ese enfoque. La seguridad alimentaria es el estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social de los alimentos que necesitan. Y la seguridad alimentaria se fomenta trabajando esa relación con los alimentos y entendiendo y valorando la importancia de los campesinos y las campesinas, de los agricultores, pero entendiendo que los alimentos son nuestros aliados, que tenemos que producirlos y tenemos que tener una buena disposición de calidad y de inocuidad. Por lo tanto, la producción de alimentos en ambientes sanos, libres de agrotóxicos, vienen a fomentar estos conceptos de seguridad alimentaria y nutricional. Las huertas y la SAN es este concepto de seguridad alimentaria y nutricional, viene a ofrecer alimentos frescos e inocuos, como les dije, ayuda a educar sobre lo que es la economía familiar, es una actividad física, libera el estrés, por lo tanto vamos a tener mejores condiciones de salud, ¿verdad? El estrés viene a afectar nuestro sistema inmunológico, permite el intercambio de productos y permite recuperar semillas y saberes ancestrales y diferentes alimentos y aumentar nuestra oferta de alimentos y no estar acostumbrados a pensar que las zanahorias son solo anaranjadas, que hay moradas, que hay amarillas, que hay blancas,
que el maíz no es solo amarillo, que hay maíces morados, que hay maíces rojos de colores, hasta verdes, y empezar a aumentar nuestro menú, nuestras semillas y nuestros sistemas de producción. Entonces ahí es donde los huertos pedagógicos se vienen a convertir en una necesidad, porque no solo va a ser un espacio para generar una formación integral en la cual se transmite conocimiento, diferentes tipos de valores, una conciencia ambiental, el compañerismo, la responsabilidad, si se le asigna a una sección de clases, ustedes son los responsables de esta huertita o de este espacio de cultivo, ¿verdad? Entonces la responsabilidad, etcétera, sino que también es un espacio para fomentar la innovación, aplicando diferentes técnicas de cultivo, aplicando diferentes tecnologías, entendiendo cómo funciona la lluvia, etcétera, cómo podemos aprovechar el agua de lluvia, cómo regar, etcétera. También nos viene a ayudar a adaptarnos a los cambios estructurales que está generando el COVID, ¿verdad? Como entender o el valor de las cosas, lo difícil que ha sido, digamos, para muchos sectores de la sociedad mantenerse a flote. También es un espacio a donde se trabaja la convivencia con otros, puede ser entre diferentes compañeros, diferentes secciones, con la misma comunidad, con las mismas familias del centro educativo. Y son laboratorios vivos en los cuales se puede hacer N cantidad de trabajos y actividades y aplicar prácticamente cualquier tema de cualquier programa pedagógico se puede aplicar en la huerta. Desde música, desde español, no sé, que pongan a hacer una redacción de las prácticas que hicieron, arte para pintar lo que sembraron o adornar el espacio, estudios sociales para entender de dónde vienen los cultivos, cuáles culturas consumían, cuáles cultivos, matemática ni que se diga, ¿verdad? Áreas, distribución de cultivos, medición de volúmenes, medición de espacios, y ciencias es un espacio vivo, ¿verdad? Donde interactúan muchas especies con elementos abióticos también, y todas esas relaciones nos permiten abordar los diferentes temas de los programas académicos en la huerta. La idea es que la huerta sea un espacio que permita el desarrollo de diferentes cultivos y técnicas. Es un espacio en el que los chicos y las chicas se sientan bien, que sea apto para trabajar la observación y el asombro y que permita el desarrollo de diferentes ejercicios pedagógicos. Y también la interacción con nuevas tecnologías. Energía solar, reutilización de aguas, inclusive hasta tecnologías de información o de manejo de datos en casos más avanzados, instrumentos de medición, de humedad, de oxígeno disuelto en el agua, de pH, etcétera. Podemos trabajar con muchas cosas. La idea es que se fomenten nuevos ejercicios de aprendizaje, que se trabaje obviamente los hábitos de alimentación, siempre en un espacio de respeto al medio ambiente, pero que también se trabajen las habilidades de convivencia y colaboración, que los estudiantes entiendan que tienen que trabajar en equipo, que tienen que trabajar como un grupo, como un equipo para poder lograr los resultados esperados. ¿Qué se pueden desarrollar? Como ya les dije, algunos ejercicios matemáticos, prácticas de lenguaje, estudios de geografía, historia, cultivos, sociedades, experimentación, ¿verdad? Aplicando el método científico. Uy, me están encendiendo una moto aquí en la ventana. ¿La escuchan mucho? Qué pena, perdón. Adelante. Son cosas con las que hay que lidiar con la virtualidad, pero bueno, Sí. por dicho ya todos estamos acostumbrados. Y también expresión artística, ¿verdad? En diferentes ramas del arte.
La idea es que sea un espacio en el cual funcione para construir conocimientos significativos y que sean significativos a través de la vivencia, ¿verdad? Que estimule las inteligencias múltiples del espacio, de la emocionalidad, de las habilidades matemáticas, de memoria, etcétera, ¿verdad? Que facilite la integración de proyectos y actividades de diferentes materias y poder utilizarla como una herramienta que permita la transversalidad de conceptos, a donde se fortalezcan relaciones interpersonales, pero que se estimule sobre todo la curiosidad y la creatividad, no solo para diseñar formas, sino para solucionar problemas cotidianos que se van a topar constantemente en la huerta y hay que resolverlos. Y eso es muy importante, darles esas herramientas a las futuras generaciones. Obviamente, siempre de la mano de los buenos hábitos alimenticios y conciencia sobre los productos agrícolas. Que no crean que la leche viene en cajas del supermercado, que no crean que las lechugas llegan a la góndola del supermercado así de bonita, así porque así, sino que detrás hay un gran esfuerzo de personas que madrugan, que trabajan, que se esfuerzan, que se cansan, que trabajan con amor, con esmero, ¿verdad? Y valorar todos estos aspectos. Y también, por supuesto, estimular el pensamiento complejo. ¿Qué queremos fortalecer? La observación, la interpretación, el análisis y la construcción del conocimiento a partir de esos pasos. Y para eso es importantísimo meter las manos en la tierra, por así decirlo. ¿Qué beneficios podemos tener? Bueno, una educación integral, rescate cultural, ¿verdad? A través de diferentes alimentos, diferentes comidas, diferentes menús, semillas, prácticas de conservación, etcétera. Podemos fomentar nuevos emprendedores y enseñarles a valorar o a motivarse a emprender a los chicos. Mejores prácticas para la calidad de vida, espacios de experimentación activa, fomento de responsabilidades y compromiso, el trabajo en equipo y sobre todo diferenciar la calidad de los centros educativos al tener un elemento más, un elemento diferenciador en su oferta de servicios. ¿Quiénes pueden participar de una huerta pedagógica? Todos los que estén relacionados con el centro educativo. Y entre más personas se involucren, mejor, porque va a haber un intercambio de experiencias, algunos ya habrán sembrado, algunos tendrán contactos con productores, algunos tendrán mejores capacidades para volar pala que otros, pero otros van a tener mejor capacidad de llevar la información, etcétera. Entonces, entre más gente se involucre, hay mayor posibilidad de aprovechar más habilidades y conocimientos que están ahí en nuestras comunidades. Para empezar, lo único que se necesita es el interés, ¿verdad? Hay mucha posibilidad para utilizar materiales caseros, siempre va a ser necesario algunas herramientas básicas y obviamente suelo, sustratos, semillas, plantas, y hay información hasta para tirar para arriba en internet. Lo importante es saber de dónde vamos a obtener esa información y cómo la vamos a aprovechar. Es importante que se defina qué tipo de huerta desea el centro educativo, porque van a haber diferentes fines, ¿verdad? Ya sea comunitaria, familiar, pedagógica, comercial, digamos hablando en huertas en general, y hay que considerar el espacio. Cuánto espacio tenemos, si es grande, si es pequeño, si es muy quebrado, si es público, privado, etcétera. Lo importante es tener claro para qué la queremos y con qué espacio contamos para hacerlo. Tenemos que hacer algunas preguntas claves, como quiénes van a trabajar en la huerta, porque no va a ser lo mismo diseñar una huerta para estudiantes de preescolar que estudiantes de primaria o de secundaria, o para docentes, o para adultos mayores, ¿verdad? Los tamaños, las dimensiones, las facilidades de movimiento, espacio,
herramientas tienen que estar acorde a los usuarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que deseamos? Si va a ser meramente experimental, si va a ser meramente pedagógica, si queremos además generar algún proyecto que involucre a la comunidad y genere recursos para los participantes, ya sea una canastita semanal de hortalizas o si quieren comercializar para financiar otros proyectos en la escuela, etcétera, y cuáles son los recursos con los que se cuentan. Nosotros queremos formar ciudadanos y no consumidores. Y tenemos para eso que cambiar nuestro chip y empezar a repensar nuestros patrones de consumo. Y empezar a repensar si necesitamos algo, si podemos repararlo, si podemos hacer cosas por nosotros mismos, si podemos reutilizar productos antes de comprar uno nuevo. Y empezar a cambiar nuestros propios hábitos y movernos a estilos de vida más sostenibles. Y para esto la huerta es muy útil. Y hay muchos cambios de paradigmas que podemos hacer desde la huerta, pero uno que me interesa o que creo que es importante es ir cambiando esta estructura de economía lineal en la cual tomamos una materia prima, la transformamos, la consumimos y la desechamos, hacia una economía circular, en la cual podamos reutilizar algunos residuos, convertirlos en nuevos insumos, en tener una interacción con las materias primas, con los recursos naturales, etcétera, un poco más responsables porque no es el tema y ya todos sabemos que nos estamos agotando el planeta y trabajar en la huerta, ese cambio de paradigma es muy vivencial y es muy útil. No me voy a detener acá, pero sabemos que hay muchos ejercicios y historias de ejemplos de economía circular, ¿verdad? Desde hace tiempo, como las botellas de leche retornables, la gente que utiliza el aceite de automóviles para hacer otros productos, ¿verdad? Etcétera. Nosotros tenemos que ser ejemplo y en nuestras huertas podemos generar un espacio para reutilizar materiales y darle un uso posterior, por ejemplo, a los plásticos de un solo uso. Y así ir trabajando estos hábitos y generando esta conciencia en los estudiantes. Algunos ejemplos, no nos vamos a detener mucho de cosas, de cómo podemos reutilizar materiales y residuos en las huertas. Estas son imágenes que son fáciles de conseguir en internet, de herramientas a donde podemos trabajar, inclusive cuestiones de hasta motora fina, ¿verdad? Y de creatividad. Un ejemplo de ahorro de energía para bodegas o espacios. En este ejercicio me gusta mucho y esto lo hago mucho con chiquillos y con chiquillas, porque aquí se puede trabajar algunos conceptos de cómo se comporta el agua, ¿verdad? ¿Qué es la capilaridad del agua? Y cómo decirles a ellos que vamos a regar una planta de abajo hacia arriba. Y no solo estamos reutilizando un material de residuo, de un plástico de un solo uso, sino que estamos aprendiendo a cultivar, pero aplicando algunos conceptos de ciencia y de física, de cómo se va a regar. Esto es con telitas, ¿verdad? Se le pone aquí en la botella y el agua se va a ir para arriba por capilaridad. Sí es importante, y aquí les voy a contar un poco de cosas que hacemos nosotros con docentes y con las personas que se capacitan con nosotros, algunos temas claves que deberían manejar las personas que están involucradas en las huertas para poder generar un proyecto productivo y sostenible, ¿verdad? Tenemos que entrar con el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, tenemos que entender el suelo como un ser vivo, no como el espacio donde caminamos y donde crece el zacate, sino que es un espacio donde interactúan millones de microorganismos y hay relaciones tróficas muy complejas y la salud del suelo va a determinar la salud de los cultivos y la salud de los cultivos va a determinar nuestra salud. La preparación de abonos orgánicos para poder mantener la productividad de la huerta, cómo recuperar materiales útiles en el huerto para
para hacernos de herramientas, hacernos de algunos insumos claves que nos permitan trabajar y además generar este modelo de economía circular que les comentaba. Hay que aprender algunos conceptos básicos de reproducción de plantas para poder tener un viverito. Técnicas tradicionales de agricultura, manejo integrado de plagas para no tener que recurrir a productos tóxicos, son cosas que podemos producir nosotros mismos en las huertas. Cómo manejar nuestras cosechas y cómo conservar los alimentos para evitar el desperdicio. Hoy estaba pensando si metía algo de ese tema. Decidí no hacerlo para no hacer muy larga la presentación, pero las invito a que se informen un poco de los datos de desperdicio de alimento a nivel global y a nivel de Costa Rica, porque se desperdician cantidades absurdas de alimento. Y la mayoría de ese alimento se desperdicia ya en niveles de consumo final, después de que ya está o en el restaurante o del supermercado a la casa o de la casa, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos son productos que son viables, y sabiendo los problemas de hambre y necesidad que hay en el planeta, creo que es inmoral que nosotros desperdiciemos alimentos, y eso lo podemos contrarrestar con un buen manejo post cosecha y conservación de alimentos. La huerta la tenemos que ver como una herramienta de crecimiento personal, y podemos trabajar técnicas de diseño y habilidades empresariales también. Algunas imágenes de procesos de planificación con algunos docentes en algunas huertas comunitarias, ¿verdad? Todo proyecto empieza con un sueño, con una idea, pero para que se empiece a dar de una forma ordenada, tiene que haber un proceso de planificación. Y hacerles entender eso a los chicos y a las chicas es importante, para que ellos, cuando se tracen sueños, cuando tengan metas, sepan que no es soplar y hacer botellas, como dicen, sino que todo tiene su proceso, y hay que llevar cierto orden para que las cosas se den bien. Y ahí es donde empieza uno a entrar en asuntos, digamos, de formar ese pensamiento analítico en los estudiantes, a cómo resolver problemas, a ver si esto se hizo de la forma adecuada, qué podemos cambiar, tenemos un plan, será que cambiamos porque cambiaron las circunstancias, ¿verdad? Todo esto lo podemos lograr en la huerta. Es importante que aprendan, tanto los docentes como los estudiantes, a producir insumos, ¿verdad? Para no depender de insumos comerciales, y podamos reutilizar los residuos orgánicos del comedor, de la huerta, de las mismas casas, y poder aprovechar esos nutrientes en nuestra huerta, y hacer abonos, y hacer biofermentos, y ahí vamos a entender cómo funcionan los microorganismos y cómo se degrada la materia orgánica, cómo algunas plantas van a tener algunos efectos repelentes y atrayentes a polinizadores, etcétera. Y vamos a entender mejor esas diferentes relaciones que se dan en el medio ambiente. Siempre tenemos que tener la capacidad de hacer actividades orientadas a los peques, como decimos. En esta imagen, acá se ve, esa es la botellita que les había enseñado antes. Esto fue una actividad de un campamento de verano organizado por la Municipalidad de Belén, el cual estuvo muy interactivo, muy bonito. Igual hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de escuela. La idea es que la huerta se proyecte de la escuela a las casas, o bien que de las casas vengan a colaborar a la huerta, y sea un espacio donde haya una integración y una educación en familia. Y ahora que hay mucha educación virtual, la huerta escolar se puede multiplicar en las casas según las posibilidades de cada casa, y va a ser un espacio donde la familia puede interactuar de
de una forma diferente que no sea solo de ver tele, ¿verdad? Hacer otras cosas. Ok, se pueden hacer giras de campo para conocer otros proyectos, intercambiar experiencias, conocer nuevas técnicas, salir y estar en contacto con la naturaleza, respirar aire puro, cambiar un poco la rutina. Es importante también el manejo de la información, ¿verdad? Para saber lo que estamos haciendo, lo que estamos cosechando, cómo se está distribuyendo, cuánto nos está costando, para poder generar, digamos, indicadores de impacto. Y cuando hablo de indicadores de impacto, no me refiero a términos económicos. Esa es una de las cosas. Pero podemos valorar el impacto en cuántas canastas, en cuántas personas pudieron alimentarse, cuánto del comedor escolar se vio suplido por la huerta, cuántas horas de trabajo aportaron la comunidad, etcétera, ¿verdad? Lo importante es que todas estas cosas las llevemos. Por lo tanto, se capacita también en el manejo de bitácoras. Y bitácoras pueden ser así sencillas como un cuadernito de actas o cuestiones más tecnológicas y aprovechar, ¿verdad? El montón de posibilidades virtuales y tecnológicas que tenemos ahora. Sí consideramos de suma importancia la generación de bancos de semillas criollas. Y toda huerta comunitaria, escolar o casera debería tener su banco de semillas, porque eso nos va a permitir una mejor relación con los alimentos, poder entender la importancia de las semillas y la diversidad de los productos agrícolas en función de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo tanto, esto tiene que ser un elemento obligatorio, por así decirlo. No hay nada obligado, pero es un elemento esencial en cualquier proyecto de huerta. Para educación física, promovemos las sesiones, les llamamos agrofitness, ¿verdad? Donde no solo es ir a volar pala o a remover el suelo, sino entender mediante la aplicación de técnicas de cómo hacer los movimientos correctos para no lesionarse, cómo levantar de forma adecuada pesos, cómo prepararnos para hacer una actividad que demande esfuerzo físico, y además de que en lugar de ir al gimnasio a hacer CrossFit, vamos a la huerta a hacer agrofitness. Transformar espacios. Yo trabajé muchos años en el programa de huertas escolares del MEP y tuve la oportunidad de recorrer cientos, pero cientos de centros educativos, y en muchos vi que siempre hay algún espacio, alguna esquina mal utilizada, donde se acumulan escombros, se acumulan residuos, ¿verdad? Que se pueden transformar y mejorar ese espacio mediante el uso de huertas, y cambiar un charral o un lugar lleno de escombros y tierra o barrial o lo que sea, en espacios muy, muy bonitos. Como esta foto en particular no es de un centro educativo, esto es de un parque, de una huerta comunitaria en San Pedro de Montes de Oca, que se hizo todo ese trabajo. En las huertas también a los docentes es importante trabajar con ellos, y no solo con los docentes, sino con las personas que se involucran, sean docentes, sean administrativos, sean de la comunidad, familias y los estudiantes, trabajar las habilidades blandas, porque cuando se está trabajando con mucha gente que no está acostumbrada a trabajar, es posible que surjan roces, porque todas las personas somos diferentes. Y lejos de ver esas diferencias como brechas para nuestras relaciones, deberían ser puentes que nos permitan complementarnos. Digamos, hay personas que pueden ser
muy estructuradas y muy ordenadas y otras personas que sean un poco más creativas, pero un poco desordenadas, pero soñadores. Entonces, esa persona estructurada va a ayudar al soñador creativo a aterrizar a tierra y poder avanzar. Y esa persona altamente creativa y soñadora y un poquito desordenada le va a ayudar a aprender a la persona muy estructurada a ser un poco más flexible y no frustrarse cuando cambian las cosas, por poner algún ejemplo, ¿verdad? Obviamente tenemos que trabajar las habilidades técnicas porque queremos que lo que sembremos se llegue a cosechar, y para eso hay todo el acompañamiento técnico que se puede buscar en los mismos miembros de la comunidad, en los profesores de ciencias, en apoyo en agencias del gobierno como el MAC, como el mismo Ministerio de Educación y su programa de huertas, ¿verdad? No tiene que ser con alguien en particular, pero sí es importante trabajar las habilidades técnicas porque queremos que se produzca, ¿verdad? No solo ir y adornar y muy bonito las matitas, sino que la idea es que de verdad lleguemos a cosechar. Ya les hablé un poco de preparación de bioinsumos, hay diferentes tipos, hay cualquier cantidad de recetas y de cosas que van a permitir hacer ejercicios de procedimientos, de escribir instrucciones, de dosificar, de pesar, etcétera, además de darle salud al huerto sin necesidad de gastar mucho dinero y sin meter sustancias tóxicas a nuestro entorno. Y la idea, como les dije, es llegar a las cosechas. Queremos que la gente que participe, que los estudiantes, que los chicos, las chicas, los docentes, etcétera, experimenten el orgullo de cosechar, de comer, de producir algo y luego comérselo en la casa. No hay lechuga más rica que la que uno sembró. Hasta el dulce les van a saber los rabanitos a los chiquillos. La idea es que en esas sesiones presenciales se enseñe desde la experimentación, ¿verdad? Y la experimentación no solo de hacer, de producir el abono, ¿verdad? Sino que exista esa posibilidad de abrir los sentidos, experimentar el ruido, experimentar la sensación del suelo, experimentar los olores, los sabores, ¿verdad? Trabajar con los sentidos. Que la experimentación no sea solo hacer un experimento científico, sino experimentar, valga la redundancia, la experiencia de la huerta. Que ir a la huerta no es solo ir a sembrar, es cambiar el entorno, es estar en contacto con la naturaleza, con otras plantas, con insectos, algunos plagas, algunos benéficos, etcétera, pero que lo vivamos con todos nuestros sentidos. Obviamente podemos educar en hábitos de vida saludable, cómo relacionarnos mejor con los alimentos, ya lo he mencionado, cómo hacer buenos ejercicios, cómo hacer espacios de meditación, etc. Y también ejercicios de pensamiento analítico, desde problemas que se ven en la huerta hasta ejercicios simples, como rompecabezas, ¿verdad? Cosas así. Todo eso es viable en un espacio de agricultura. La sensibilización puede ser a través de la pintura, puede ser a través de cualquier otra expresión artística, pero es importante fortalecer eso y generar sensibilización tanto en los docentes como en los estudiantes. Desarrollo de nuevas habilidades, ya sea de construcción, ya sean de estética, ya sea de aprovechamiento del espacio, pero es un lugar a donde podemos, ¿verdad?, experimentar con herramientas, dependiendo el nivel el grado en que estén los estudiantes, ¿verdad? Vamos a jugar o a utilizar unas u otras herramientas, siempre evitando al máximo el riesgo de lesiones. Cuando nosotros capacitamos gente, siempre queremos que se lleven algo. Queremos que la gente entienda que nosotros somos los gestores de nuestra seguridad alimentaria, que una huerta sana siempre comienza con un suelo sano y tenemos que entender el suelo como un ser vivo.
que la materia orgánica es fundamental para el equilibrio en el suelo y por lo tanto el equilibrio de los cultivos y por lo tanto el equilibrio de nosotros y por lo tanto el equilibrio del planeta. Que la diversidad es nuestro aliado y que la diversidad de los cultivos va a generar un balance en un ecosistema altamente complejo como es una huerta. Que las plagas hay que manejarlas de una forma integral, que las plantas tienen muchos usos, no son solo para comer, hay unas que son coberturas o barreras de viento o van a ser repelentes de insectos, etcétera, y que las plantas, como ya les dije, tienen muchos usos y hay que usarlas, que no hay que tener miedo de experimentar, ni de probar, ni de equivocarse, ni de volver a hacer, y que trabajar con esa frustración y vencer esos miedos nos va a ayudar a ser mejores personas, que la huerta tiene que ser un espacio que nos traiga balance y beneficios a nuestra vida. Tiene que ser algo que nos venga a aportar, no algo que nos venga a estresar. Y que todo lo tenemos que evaluar, revisar, cuestionar y probar y aplicar, ojalá siempre el método científico para poder mejorar las cosas. A lo largo de nuestros años trabajando con esto que hemos aprendido, que todos los programas tienen que diseñarse en función de cada una de las comunidades o centros educativos, que es necesario el trabajo en habilidades blandas para formar equipos comprometidos y que los proyectos no se caigan, que las huertas comunitarias y escolares, sobre todo comunitarias, deberían orientarse a hacer emprendimientos y que las huertas pedagógicas tienen que orientarse a formar personas integrales, que lo aprendido en estos espacios tienen que ser replicado en las casas para que sea un elemento multiplicador, ¿verdad? Y que las huertas caseras vienen a mejorar mucho la dinámica del hogar, sobre todo cuando son proyectos en familia. Este es mi correo, mi teléfono celular, y si quieren ver lo que hacemos en Facebook, ahí está el perfil, y esa sería lo que les venía a contar. Me quedaron 2 minutos, pero tenemos entonces 2 minutos más para que conversemos un poco. Muchas gracias, Arturo. Pueden hacer las preguntas directamente. No, era 40 minutos, más bien no dejé tiempo para preguntas, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta? ¿Cuál es el alcance, Arturo, para hasta dónde se proyectan para dar capacitaciones? No, nosotros trabajamos en todo lado. De hecho, ahora dentro de poco, en septiembre, vamos a ir a dar unas capacitaciones en zonas indígenas en la zona sur, para apoyar de forma voluntaria a un equipo de mujeres que están, digamos, promoviendo buenas prácticas agrícolas allá. Estamos trabajando en este momento también con una escuela en la zona de Garavito, pero no, por moverse no hay limitante. En el campus Liberia, a principio de la pandemia se estuvieron dando capacitaciones sobre la huerta. Se repartió un kit a las personas participantes, se le dio seguimiento a la huerta casera y en eso pues yo tuve la oportunidad de participar, pero sí aquí en la región donde vivo, en Carrillo, la lucha constante, ¿verdad? Con las inclemencias del tiempo, las plagas, pero sí logré obtener tomates, culantro, y fue muy gratificante emprender un espacio muy pequeño de mi patio para tener productos cosechados con tanto amor y delicadeza. Sí, Es interesante. es lindísimo, sí. Y es, como les digo,
las posibilidades de aprovechamiento con estudiantes son muy amplias. Así que tenemos bastante aprendizaje. Agradecerle a Arturo por su presentación, que ha sido muy valiosa. Consideramos que en estos tiempos la seguridad alimentaria es indispensable. La alimentación, y como usted muy bien lo dijo, las enfermedades, ¿verdad? Es producto de lo que comemos, y definitivamente la huerta viene a cambiar ese paradigma, ¿verdad? De que tenemos que aprender a alimentarnos. Unos pues tendrán el privilegio de gozar de un clima casi que perfecto, ¿verdad? Para la siembra, para la huerta, pero tampoco es pretexto. En todos los espacios se puede sembrar y aprovechar tanto material que hay, desde los plásticos, ¿verdad? De los desechos de la cocina, y así poder cambiar nuestros hábitos alimenticios. Agradecerle, Arturo, definitivamente es un tema muy importante que como docentes tenemos esa gran tarea, no solo de ayudar a la escuela, sino a la familia, a la comunidad, y realizar proyectos en beneficio de prácticamente de la salud de todas las personas. Así que Sí, semillitas en las aulas, y tenemos semillas también que germinar desde lo que consumimos. sí, los invito, bueno, las invito, si son centros educativos públicos, acercarse al PANEA, que ahí está el programa de huertas escolares. Tengo entendido que los recursos están suspendidos por atención de la pandemia, porque con los recursos de huertas estaban también financiando las bolsitas estos de diarios que estaban haciendo, no estoy muy seguro, pero el ministerio tiene muchos recursos para que que las huertas desarrollen, las escuelas desarrollen sus proyectos, y les ayudan también un poco con orientación técnica, ¿verdad? Entonces, aprovechar de lo que el país ofrece también para eso. Y como les digo, lo importante es echarse al agua y aprovechar el conocimiento que está cercano en nuestro entorno, para empezar, y poco a poco ir mejorando con la experiencia. También voy a hacer un comercial, perdón, qué pena, pero las invito a que vayan al taller práctico que vamos a dar en el Colegio de Señoritas, como parte de este congreso, la próxima semana. Entonces, espero que vayan algunos de los que estuvieron en esta charla para ya hacer algunas prácticas en vivo, y empezar a ver de las cosas que se pueden hacer con huertas escolares. Bueno, muchas gracias. Recordarles nuevamente valorar la presentación, y que el código es 116L mayúscula. Y ahí en el chat tienen el enlace para que lo valoren, y de esa manera también registran su asistencia en el Congreso. Agradecerle. De esta manera finalizamos esta charla, agradeciendo su participación valiosa. Muchas gracias a ustedes y a todas por su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y les invitamos a seguir participando del Congreso.